Buenos días a Joana Ramos, mi compañerita. ¿Cómo estás, Joana? ¿Cómo estás, Carlitos Zacoto? Ah, ¿ese Buenos cuál es? días. Clever Chica. Clever Chica. Saludamos al doctor Jorge Zavala Egas, nuestro invitado, para tratar este tema que Bien. tiene vieja data, yo diría, porque ya ha sido un proceso muy largo, ¿no? Muy largo, muy tedioso. Y ustedes, compañeros, Carlos, Joana y Jorge Escobar, juntamente conmigo, vamos a conversar con el doctor Jorge Zavala. Usted, Carlos, por favor, buenos días. Primero, doctor Zavala, gracias por estar con nosotros aquí en Huancavilca 830M y Caché 90.9. Bienvenido, Bien, Carlos. buenos días a ustedes. Gracias por la oportunidad de poder referirme a este tema y estoy listo a cualquier tipo de pregunta. Economista chica, doctor Zavala, Jorge, estás por ahí, muy buenos días, qué gusto saludarte. Finalmente se ha resuelto la inocencia de los hermanos Isaías en un proceso largo, como ha dicho el economista Clever Chica, pero hay varias preguntas que quedan pendientes y que para nosotros los periodistas es de mucha importancia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los bienes que fueron incautados? Algunos vendidos, otros todavía en poder del Estado. Eso no forma parte de la ratificación de la inocencia de los hermanos Isaías. ¿Hay alguna vía legal para recuperarlos dentro de las intenciones de los hermanos Isaías? ¿Está hacerlo, doctor Zavala? Bien, en primer lugar, como bien anotas, son dos cosas distintas. El proceso penal que culminó no tiene nada que ver con los bienes que fueron incautados por la AGD en el 2018. Eso ya fue ordenada su devolución por el Comité de Derechos Humanos de Ginebra en el 2016 y desde esa fecha seguimos un proceso de cumplimiento de la devolución de bienes en Ginebra que debe culminar a fines de este mes, en mayo, para que proceda ya el inventario y liquidación de los bienes que quedan por devolverse. ¿Hay algún bien en particular que sea de especial interés para los hermanos Isaías? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los medios incautados puntualmente? Con esto hemos escuchado al presidente Guillermo Lasso decir que dentro de los planes de su gobierno está, por ejemplo, vender TC Televisión. ¿Los hermanos Isaías se han pronunciado sobre este tema, doctor Zavala? Bien, ustedes saben que las frecuencias de televisión, de radio, las frecuencias de telecomunicación no son propiedad privada, son propiedad del Estado. El Estado las tiene concesionadas, en este caso a empresas públicas. La empresa pública se llama TC. Nada tienen que ver los Isaías ni con la frecuencia en propiedad, ni con TC, empresa pública en propiedad. Lo que ellos son dueños es de los fierros, como decimos comúnmente en la costa. Esto es del edificio, terrenos, equipos obsoletos y nada más. Pero no somos dueños, por ejemplo, de la deuda que tiene TC, ni somos dueños de ninguno de los activos de TC, empresa pública. Por lo tanto, los Isaías no regresan a ser titulares en ningún medio de comunicación. 7 de la mañana, treinta y Ya que ocho usted minutos. habla de... Siga. Sí, economista chica, una última pregunta solamente para cerrar la idea. Doctor Zavala, ya que usted habla de regreso, pero aún hay en pie un pedido de extradición de los hermanos Isaías. Yo tenía entendido la semana pasada, cuando se ratificó la inocencia de sus defendidos, que de inmediato se iba a pedir que se revise esa solicitud de extradición. ¿Finalmente ya se ha procedido a iniciar el trámite? Bueno, no se olvide que el fallo recién se notificó el día miércoles de la semana pasada. Hemos tenido unos días agitados con la transmisión de mando y con el feriado. Por lo tanto, lo primero que habrá que hacer cuando se ejecute este fallo será precisamente el de pedirle al presidente de la Corte Nacional de Justicia que envíe la comunicación, una más, porque quiero aclarar algo. Como usted dijo, esto es un largo proceso. En 4 ocasiones el Departamento de Estado de Estados Unidos se negó a conceder la extradición precisamente por los errores en la condena a Isaías.
Por lo tanto, las 4 peticiones de extradición fueron negadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ahora solamente nos cabe formalmente que el presidente de la Corte desista ya del pedido de extradición. 7:40 minutos, dialogando aquí en Huancavilca y Caché FM con el doctor Jorge Zavala Egas. Caso Isaías. Johanita Ramos. Economista chica, doctor Zavala, Jorge, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en esta emisión. Este caso tiene más de 20 años, 21 años para ser preciso, y finalmente, bueno, la Corte confirió que los hermanos Isaías fueron inocentes y que todo esto fue producto de unas sentencias equivocadas. Pero ¿qué fue, doctor, lo que cambió? ¿Qué fue lo que los jueces dijeron? Bueno, esta vez todo este proceso, cómo se ha venido llevando, no era el correcto y ahora esto es así. Bien, yo creo que dialogar con ustedes es dialogar con objetividad. Y eso les permite llegar a los radioescuchas, al auditorio, la verdad, y sobre todo a los estudiantes universitarios. Esto no se inventa de la noche a la mañana, no es un proceso que se declara la inocencia en 1 año o 2 años, no. Comenzó con el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el año 2012, vayan tomando nota. Ese proceso revisa todo el caso Isaías. Culmina en 2016, 4 años, frente a 18 jueces de 18 países del mundo. Y esos 18 jueces dicen con respecto al proceso penal, señores, deben ir a hacer revisar ese proceso en sede de Corte Nacional del Ecuador y regresen acá. 2016. En posterior al 2016, el Departamento de Estado de Estados Unidos por 4 ocasiones le dice al Ecuador, señor, he revisado el proceso y no encuentro pruebas contra los Isaías, a pesar de sus sentencias. No encuentro pruebas. Por lo tanto, me niego a la extradición. Luego de eso, viene el proceso en el Ecuador. Ya estamos hablando de cerca de una treintena de jueces internacionales que dicen lo mismo. Llegamos al Ecuador con el recurso de revisión, que es el que tienen todos los países del mundo, para revisar sentencias penales condenatorias. Y por fin, desde el 2019 a la fecha, un voto de mayoría del tribunal decide lo mismo que ya los otros jueces habían dicho. No encontramos pruebas contra los Isaías. Y por eso sale la sentencia. Doctor, pero si el pedido de extradición sigue en firme, ¿qué pasa si los capturan en este momento? No pasa absolutamente nada porque su inocencia está firme y se ejecuta inmediatamente, dice la Constitución y la ley. Y por lo tanto, no sé si usted ha visto las películas esas en televisión cuando el juez dice, concedo la fianza, dese la libertad. No es que esperan el oficio del juez o nada. Le dicen, en ese momento váyase. Se despiden, lloran los familiares y se van por la puerta. En este caso es exactamente lo mismo. La ejecución de la libertad es inmediata. ¿Los hermanos Isaías pueden volver en cualquier momento a Ecuador? Bueno, no es tan fácil hacer maletas después de 21 años, ¿no? Así que esperaremos a ver qué decide la familia Isaías. 7:43 minutos. Jorge Escobar, compañero, usted tiene inquietudes para el doctor Jorge Zavala. Sí. A ver, ¿qué pasa? Ahí está. Ahí. Dele, Jorge. ¿Qué tal, economista? Buen día, doctor Zavala, también a los compañeros de Caché. Buen día a todos, a Johanna, a Carlos. Hemos tenido problemas con el internet. Doctor, un gusto saludarlo. Bienvenido a Contrapunto. Un poco, ¿cuál será el siguiente paso a nivel jurídico en torno a los bienes? Se lo pregunto porque el mismo presidente, Guillermo Lasso, en sus primeras intervenciones antes de la posesión, habló de la venta de este medio, no en conjunto con otras iniciativas del Ejecutivo. Aquello implicaría que los Isaías estarían dispuestos a pelear por la devolución de sus bienes, o jurídicamente eso ya no cabe, no les interesa. A ver, primero creo que no hay interés, pero en segundo lugar que eso no es de los Isaías. TC Televisión es empresa pública, no tiene nada que ver los Isaías, y la frecuencia el Estado se la concesiona a quien desee concesionarlo. Los Isaías no tienen nada que ver en TC Televisión ni en Gamavisión.
ni en lo que hay, ni en las cuentas por pagar. No tienen nada que ver. En consecuencia, el presidente Lasso, si decide vender, ya es hora que decida vender la empresa pública, me imagino, para salvarla, porque está al borde de la catástrofe. Ahora, dentro de toda esta situación, sin duda, lo que se busca desde los hermanos Isaías es sentar el precedente de lo que se había explicado desde un principio, pero que se trató de posicionar con un criterio en el gobierno anterior. Esto se generó a partir del mes de julio del año 2008, con cerca de 200 empresas del Grupo Isaías. ¿Ustedes consideran que finalmente se ha sentado un precedente a nivel jurídico por todo lo que se Nosotros nos generó sentamos en todos el estos años? 2016, cuando se pronunció el Comité de Derechos Humanos, y 18 países del mundo que no pueden decir pues que fueron influenciados por los Isaías. Estamos hablando de la ONU. 18 jueces, 18, por unanimidad, decidieron que eso fue un asalto a mano armada a los Isaías y que eso era inconstitucional y que el Estado estaba condenado a devolver esos bienes. Eso ya está ejecutándose desde el año 2016. Por lo tanto, no es nuevo, no tiene nada que ver con el proceso penal que acaba de culminar. Gracias. Economista Chica. 7 horas 46 minutos. Oiga, sí, 7 horas 46 minutos. Doctor Zavala, su colega abogado, el doctor Juan Falconi, lo vi a los tiempos porque ha sido embajador, se dedicó a la diplomacia, estuvo en Londres y, bueno, un hombre fuerte en el régimen del señor economista Rafael Vicente Correa Delgado. Dijo la semana pasada, refiriéndose a esta absolución de los hermanos Isaías, que ese caso ya estaba cerrado, que los Isaías tenían que pagar su condena y que él lo que iba a pedir era un recurso de amparo y todas estas cosas que se dan en la jurisprudencia. ¿Y qué opinión le merece a usted la reacción del doctor Juan Falconi? Bueno, creo yo que es un hombre, un profesional, tiene derecho a la libre expresión, ahora que la ha reiterado en su máxima expresión el presidente Lasso. Da sus opiniones jurídicas, cuánta razón tenga, eso es motivo, o podría ser motivo de un debate jurídico, pero no creo que me toque a mí objetar nada de las reflexiones que él haga sobre algo que ya los jueces se pronunciaron. Y si es momento de académicamente debatir con un hombre que ha sido profesor de Derecho Procesal, me fascinaría poder debatir con él. Pero no es el momento. Pero él se refirió a llevar el caso a la Corte Constitucional. ¿Es procedente esa idea? A ver, en mi criterio no, porque solamente pueden ir a la Corte Constitucional los legitimados procesales del proceso penal. Usted no puede llevar un proceso penal porque a mí me da la gana. Uno que usted ha ganado, aparece un tercero y va a la Corte Constitucional a pedir que lo revise. No, eso no puede hacerse. Tiene que hacerse uno de los que ha sido vulnerado un derecho procesal en la Corte Constitucional. Ese puede ir a pedir acción extraordinaria. Y ya se ha pronunciado la Corte reiteradamente que no es admisible las acciones extraordinarias de protección cuando se reclaman derechos por parte de personas que no han intervenido en el proceso. 7 horas 48 minutos, dialogando aquí en Huancavelica y Caché FM con el doctor Jorge Zavala Egas. Caso Isaías. Usted, Carlitos Acosta. Sí, doctor Zavala, ¿hay la intención de los hermanos Isaías de solicitar algún tipo de revisión, reparación al Estado ecuatoriano por este proceso que, como apuntamos todos y coincidimos, es de larga data y seguramente ha costado mucho a los hermanos Isaías? ¿Hay esa intención de pedir algún tipo de reparación? Vea, yo tengo un criterio, no lo he consultado con la familia Isaías, pero tenemos que analizar dos cosas. La primera es que la Corte, en su mayoría, una opinión con la cual discrepamos, pero respeto, dice que no tenemos derecho a la repetición, producto de los 21 años de persecución penal. Criterio muy respetable. ¿Y cuál es el argumento de ellos? El argumento de ellos es que no han sido privados de la libertad.
Bueno, yo discrepo, respeto el criterio, discrepo, porque no me diga a mí que una persona que tiene auto de prisión, que tiene petición de extradición, que tiene alerta roja, no está privado de su libertad, ¿no? Está privado de su libertad. Primer punto. Segundo punto. El problema para mí, ¿cuál es? Es que la repetición hay que pedir, la reparación, perdón, hay que pedirla al Estado. Por lo tanto, quien paga es el pueblo ecuatoriano. Después es que el Estado repite contra los funcionarios autores de la sentencia errada o dolosa. Pero es después. Pero primero paga el pueblo, después paga el Estado. Entonces, en ese sistema que sí tenemos derecho por el artículo 11.9 de la Constitución, a pesar, digo, respetuosamente de mi discrepancia en lo que decidió la sala de revisión, consultaré con los clientes cuando sea el momento, pero por el momento le diría que la Corte se ha pronunciado en que no hay derecho a la reparación. Y si existiera ese derecho, ¿ustedes han conversado respecto a cuál sería el monto de la reparación? No. Eso hay estándares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que cuando una persona, el perjuicio que se le causa a una persona por una persecución penal, con los diferentes grados de coerción que hay, desde privación de la libertad hasta extradición, etcétera, eso va en una escala muy distinta y es de cada caso concreto. Puede ir, yo conozco casos del Comité de Derechos de la Comisión Interamericana que va desde $75,000 hacia arriba. Es decir, puede ser cualquier cantidad, depende de los parámetros del daño real causado a las personas. Johanna. Gracias, economista. Doctor, sí me queda una duda, porque usted ha aclarado las diferencias, ¿no? Entre que, bueno, que las frecuencias de Gama y TC siempre fueron del Estado, nunca fueron de los hermanos Isaías, que en este caso el edificio, los fierros, como para utilizar su palabra, son de los hermanos Isaías. Pero los hermanos Isaías estarían interesados, una vez que, bueno, ya definan si regresan o no al país, o estarían interesados en adquirir nuevamente esos fierros, en postular para esas frecuencias. Definitivamente creo que no. No tengo nada que, por si acaso es opinión personal, no soy portavoz de los negocios de los Isaías ni de la empresa Isaías, pero entiendo que no tienen la mínima intención de reiterar negocios como los de telecomunicaciones en el Ecuador. No creo que sea el área, el ámbito de negocio de ellos. Y de ningún Pero otro opinión negocio. personal. Y de ningún otro negocio tal vez en Ecuador, nuevamente. ¿Sabe qué es eso? No he preguntado. Si algo tengo yo como profesional es que carpintero o zapatero, perdón, a tus zapatos. Mientras más me aleje del mundo de los negocios, mejor. Porque así como los puedo hacer ganar en derecho, los puedo hacer quebrar el negocio. Esa es mi realidad. Bueno, y así es mejor, ¿no? Zapatero a tu zapato, economista chica. Jorge. Sí, doctor, sobre el tema de el asunto de los bienes y demás, más de 200 empresas, como le comentaba, fueron las que entraron a esa intervención en julio del 2008. ¿Se ha hecho un cálculo del perjuicio económico? ¿Lo tienen a la mano? ¿Ellos hicieron un arqueo sobre ese aspecto? A ver, en primer lugar, diferenciemos lo que usted llama empresas, Jorge, de los bienes. Empresas no queda ninguna, cero. Todas desaparecieron, todas las quebraron, todas las vendieron. No existe negocio en marcha, para ponerlo en mejores términos, ninguno. Lo que existen son bienes inmuebles que están en poder de inmobiliario. ¿A quién le corresponde, cuando existía inmobiliario, a quién le corresponde hacer inventario y liquidación cuando lo ordene el juez competente? Es a esa institución, conjuntamente, por supuesto, con los Isaías. Y de ahí se establecerá un monto que por lo pronto sería muy aventurado decir, porque se trata de aproximadamente una decena de bienes de algún valor y el resto creo que no son gran cosa. Así que no creo que estemos hablando de grandes cosas, ni de grandes fortunas, ni mucho menos. Economista chica. 7:54, doctor Zavala. En mi ignorancia de la jurisprudencia, para mí hay dos temas distintos. El primero es el que usted ha ganado, porque usted ha llevado la causa, y es
la moral, el honor, la honra de la persona. Ese caso está ganado. No tiene vuelta, no tiene retorno en estos momentos desde el punto de vista jurídico, doctor Zavala. Procesalmente, en todos los países del mundo, todos, sin excepción, el recurso de revisión es el último estadio donde el inocente pelea con la justicia y pide un pronunciamiento. Y el pronunciamiento de revisión en todos los países del mundo, desde el siglo XIX, que los alemanes lo crearon, cuando proclama la inocencia, la proclama de tal dimensión, de fuerza, que no hay poder jurídico en el mundo que lo pueda revocar. Ya estamos, entonces le ponemos un INRI al caso. En cuanto a proceso penal contra Isaías, que se siguió desde el año 2000 a la fecha, ha terminado de manera final y definitiva. Y el otro caso que yo lo diferencio es ya los bienes. Así es. Los bienes. Entonces, Jorge Zavala Ega es experto porque en la jurisprudencia, en la medicina, en la economía, hay especialistas. En el caso de la jurisprudencia, se especializan en lo penal, en lo societario, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos preparados, somos expertos para llevar esa otra causa, porque se constituiría en otra causa el reparo a la pérdida de los bienes, tanto en su valor físico como el económico. ¿Estamos preparados para seguir esa otra causa o será parte de otro jurisconsulto ese tema? No, hasta aquí tengo la responsabilidad de finiquitar la interpretación y aplicación del dictamen del Comité de Derechos Humanos que ordenó la devolución de los bienes. Eso será a finales de mayo, o sea, de este mes, o comienzos del próximo, donde culmina esa primera parte jurídica. De ahí viene la segunda parte que tú bien anotas, Clever, que ya se necesitará un equipo de economistas, peritos evaluadores, liquidadores y administradores que comiencen la etapa que nos digan en números negros y rojos, llamémoslos así, cuál es el haber a reclamar, cuál es la factura por pasar al Estado ecuatoriano por haber cometido la barbaridad que cometieron en julio del 2008. Eso ya es otra fase. Y luego de eso sí, el Procurador General del Estado será el que determinará tendrá la voz a nombre del Estado de cómo se debe proceder. Esas son tres fases que se me ocurren en este momento que se iniciarán en los próximos meses. Y ahora la personal, a Jorge Zavala Egas. ¿Qué número de causas de estas que ha ganado en la vida profesional? Perdió la cuenta. Bueno, sinceramente, en los últimos 10 años, todos mis clientes han resultado inocentes, incluido casos como John Pollitt, casos como Gustavo Mazo Isaías, casos como Odebrecht. Mis clientes hemos podido demostrar que hemos sido inocentes. Me ha tocado la suerte de pelear y litigar hechos que demuestran la inocencia de mis clientes y por eso he podido obtener esa confirmación de inocencia. Así que los abogados no ganamos porque somos buenos o malos. Lo ganamos, todos somos del mismo equilibrio jurídico, pero los hechos que han hecho los clientes, los hechos en que han incurrido, son los que nos ayudan a fortificar las causas, a construir las causas y a lograr los fallos. No es solamente el abogado. El cliente aporta mucho con los hechos y todos tenemos igual promedio como para poder ganar con éxito ciertas causas. Por eso yo me congratulo que cuando hay un poder judicial independiente en el Ecuador, se puede hablar libre y transparentemente en derecho, contestar todas las preguntas, debatir las tesis jurídicas cuestionables, pero brilla por lo menos una argumentación que le da seguridad jurídica a los ciudadanos. Y una última, Johanita, personal, tiene para el doctor Zavala.
Sí, no sé si el tiempo nos alcanza, sin embargo, sí me queda la duda y hablando de esta independencia, cuando el país tiene una independencia judicial se pueden descubrir lo que realmente está pasando, las verdades. ¿Qué opina en todo caso del nuevo gobierno? El presidente ayer en su ceremonia de investidura ha dicho que habrá independencia, independencia judicial, muy importante. Bueno, yo que en esta ocasión, por conocerlo a Guillermo Lazo, porque ustedes saben es una generación menor que yo, le llevo 7, 8 años, es de la edad de mi hermano menor, llamémoslo así, mi hermano Javier, que es menor. Yo lo conozco y por conocerlo le creo. Él tiene una convicción democrática, en eso no podemos dudar de Guillermo Lazo. Él es un convencido demócrata. Él cree en las libertades y sobre todo pues cree en algo que no creía el anterior gobernante, me refiero al presidente Correa. Él sí cree en la separación de funciones del Estado. El presidente Correa públicamente declaró que nunca creyó en eso. Entonces tenemos un presidente en esta materia diametralmente opuesto. Él dirá con los errores o no errores de la justicia, ellos funcionan allá. Mi papel de demócrata es respetar los fallos, sean justos o injustos. Jorge. Sí, un poco para concluir, se nos ha acabado el tiempo prácticamente con el doctor Zavala. ¿Cree usted, doctor, que aún quedaría pendiente alguna modificación constitucional a partir de esta nueva etapa con el gobierno de Guillermo Lazo? En su momento hubo una iniciativa en la parte ciudadana con ex integrantes del Consejo de Participación para volver a la bicameralidad. ¿Cree usted que aquello podría generar un cambio sustancial al interior del manejo legislativo? A ver, yo te voy a contestar como le he contestado a mis alumnos en aulas de maestría cuando me lo han preguntado. Para mí el enfoque es otro. Si la unicameralidad no ha funcionado, probemos la bicameralidad. Es decir, yo más bien voy a que si algo no está funcionando y no ha funcionado, bueno, tratemos de experimentar un nuevo esquema que nos permita hacer funcionar. Por lo tanto, yo sí, desde ese punto de vista y por esas razones, apoyaría la tesis de la bicameralidad. Muchas gracias, doctor. Economista. Bueno, para despedirnos, mi querido doctor Jorge Zavala Egas, lo conozco desde la década 70 por experto en aduanas. ¿Ah? Así es, así comencé. Así comenzó y nunca lo vi involucrado en la política, nunca. No, sí, llegué hasta diputado, saboreé el Congreso Nacional en la época de Rodrigo Borja. Claro. Tuve 2 años, lo saboreé, lo viví y me convencí que mi convicción no era política, sino jurídica, y me retiré a mis puertos, a mis bibliotecas, a mis libros y a mis casos. Y vivo feliz y a plenitud. Y la política me encanta analizarla y tomármela cuando termine la pandemia con usted, con gente como usted, Clever, con un buen café para poder analizar y dialogar. Muy bien, le agradezco mucho, mi querido doctor Jorge Zavala Egas, por su tiempo para con nuestras radios y principalmente para los oyentes, que han quedado mucho más claros con esta presencia suya en los micrófonos de Caché FM y Huancavelica 830M y mis compañeros comunicadores. Muy amable y les mando un fuerte abrazo y siempre lo veo muy bien, de salud. Ahí vamos, cada vez envejeciendo y tratando de mantenernos. Y muchas gracias a todos ustedes por este diálogo. Un abrazo. Que le vaya muy bien, gracias. Sí. Muy bien, era el doctor Jorge Zavala Egas en el caso Isaías, aquí en Huancavelica 830M Caché FM. Jorgito, ¿vamos? Así es. ¿Qué va a ser hoy día? Hoy día ya está suave. Ya, pues no, ya trabajó. Continuamos la jornada. No hay día libre hoy día, después de haber trabajado ayer. No, eso es entre jueves y viernes. O sea, va a estar jueves, viernes, sábado y domingo libre. Lo felicito. Claro. 4 días. Son 10 días. Ya... Son 10 días de trabajo y 4 de descanso cuando se asume la guardia del fin de semana. Parece marino mercante ya, o empleado petrolero. Bueno, son las programaciones en el informativo. Pero gracias, Jorgito Cobarde, gracias a los oyentes de Huancavelica 830M
Gracias totales. Chao. Bendiciones.